Muchas veces te has preguntado en tu vida qué es lo más importante. Eso mismo se preguntaba el pueblo de Israel y Moisés se lo dijo. No vemos cuánto tiempo pasó entre el final del último discurso del 4:43 y el comienzo del segundo 5:1, pero es probable que el lapso sea bastante corto. Algunos estiman que el contenido del todo el libro se predicó durante aproximadamente un mes. El segundo mensaje de Moisés 4:46 al 26:1-19 es el corazón del libro. Él es el caudillo, expone la tripulación del pacto sinaítico. Recuerda que solo repite la ley, sino que la explica. Por esta razón, lo que tenemos en Deuteronomio es algunos casos diferentes a los que se encuentran en el resto del Pentateuco. Este libro se dedica a aplicar la ley al pueblo que está por entrar a la tierra prometida de Moisés. Bajo la dirección del Espíritu Santo, seleccionó el material más apropiado para el caso. He aquí el bosquejo breve del segundo discurso. Introducción histórica 4:44 al 49. Primero, estipulación general del pacto 5:1 al 11:32. Segundo, estipulación específica del pacto 12:1 al 26:15 y conclusión y exhortación 26:16-19. La introducción histórica 4 del 44 al 49. Por lo que representa los temas que trata, esta introducción es muy semejante al 1:1 y 4. Esencialmente enseña que la situación en que el mensaje se pronunció no había cambiado. El orador, el lugar y la ocasión, todos eran iguales. Israel todavía estaba en la frontera recibiendo la institución de Jehová su Dios para prepararle para entrar a la tierra prometida. Antes de proceder, vale la pena definir los términos que hallamos en todo el libro. El vocablo ley es muy general y significa literalmente instrucción. Era la enseñanza que el pueblo tenía que obedecer para disfrutar de todas las bendiciones. Mandamientos es una orden recibida directamente de Dios para revelación especial. Como los 10 mandamientos, los otros términos describen la instrucción recibida por mediación de Moisés. Estatuto se refiere a las leyes codificadas y escritas, decretos y ordenanzas. Ambos son traducciones de la misma palabra hebrea. Denotan decisiones hechas por los jueces y testimonios. Tienen que ver con la estipulación relacionada directamente con el pacto. La primera parte de este discurso abarca desde el 5:1 hasta el 11:32. Los expositores están de acuerdo en que esta sección es la médula del libro. El resto de él depende de la enseñanza de esta parte central, porque en ella se sientan las bases de todo lo demás. Hace muy patente que lo más importante para Israel era poner a Jehová su Dios en primer lugar. No deberían jugar con la adoración a otros dioses. Su Dios era absolutamente soberano y único. Solamente Él merecía todo su amor, devoción y adoración. Esta es la constitución de Israel, de la cual derivan todas las leyes. 12:1 al 26:15 se divide en dos partes, los 10 mandamientos y el gran mandamiento que va del 6:4 al 11:32. Los 10 mandamientos 5:1 al 6:3. Alguien ha dicho que el Señor no nos dio 10 sugerencias, sino que 10 mandamientos. Son imperativos absolutos que emanan del mismo carácter de Dios. El que viola estos mandamientos lo hace por su propio mal. Uno de los problemas principales con nuestra sociedad actual es que considera que solo son sugerencias divinas. Los obedecen si les da la gana y hacen caso omiso de ellos si quieren. No debe extrañarnos la corrupción y la maldad que nos rodea. El prólogo 5:1-5 en este discurso comienza y termina 26:16-19 con un llamamiento a la obediencia de las leyes de Jehová. Enseguida, 2 al 5, el predicador hace hincapié en el hecho de que el pacto que Dios concedió con Israel en Sinaí no solo se hizo con aquella generación, sino con la nueva a la que Él se está dirigiendo. Era para todas las generaciones de Israel y cada israelita tenía que aceptarlo como suyo. Marcos de referencia 5, 6, 21. La base para estas instrucciones se encontraba en la persona y obra de Dios. Versículo 6.
Por causa del pacto, el Señor podía declarar: yo soy Jehová tu Dios, y en esa calidad redimió al pueblo de la esclavitud en Egipto. Tenía todo el derecho para mandar a su gente. He aquí algunas observaciones generales acerca del decálogo. Primero, son 10 mandamientos, pero no hay acuerdo en cuanto a su numeración. Para los judíos el primer es el versículo 6. Recordamos que en hebreo literalmente son 10 palabras según Éxodo 34, 28. Deuteronomio 4:13 y 10:4. Ellos unen los versículos 7 y 10 en un solo mandamiento, y así resulta con 10 palabras que salieron de la boca de Dios. Para los luteranos y católicos, los versículos 7 y 10 forman uno, igual que los judíos, pero dividen el último en dos para que resulte la cantidad completa. Lo importante es reconocer que el contenido es igual y aunque hay diferencias en la forma de enumerarlos. Segundo, dados específicamente a Israel y componen la esencia del pacto mosaico. Por lo tanto, no son vigentes para la iglesia, 2 Corintios 3:11, pero tomando en cuenta el hecho de que todo, en menos el cuarto, se repite en el Nuevo Testamento, es imposible afirmar que no son vigentes para nosotros. Son reglas universales que todos los humanos de esta época de cultura tienen que obedecer si quieren disfrutar al máximo de la vida. Es interesante notar que los mandamientos del 7 a 10 se encuentran en todos los códigos legales del Antiguo Testamento. El que desobedece estas instrucciones tendría problemas en la vida. Cuarto, nadie se salva guardándolos, pero los salvos lo obedecen. Su propósito principal es crear en el humano un sentimiento de culpabilidad. Romanos 3:20, 5:13, 7, del 7 al 9, 7:13, con el fin de que busque al Señor para la salvación. Su enseñanza cubre todas las esferas principales de la vida: relación con Dios, los espirituales, mandamientos del 1 al 4, relación con la familia, mandamientos 5, relación con los demás, mandamientos del 6 al 10. Todos se encuentran en la segunda persona singular, enfocándose en la responsabilidad individual para cumplirlos. Son los siguientes: versículo 7, contra el politeísmo, la fidelidad absoluta a Jehová. Versículo 8 y 10, contra la idolatría, la adoración exclusiva a Jehová. Versículo 11, contra el abuso del nombre divino, la honestidad ante todo. Versículo 12 y 15, el día de descanso para adorar, descansar y recordar. Versículo 16, el respeto a los padres y a todas las autoridades. Versículo 17, contra el asesinato, la santidad de la vida humana. Versículo 18, contra el adulterio, la santidad del matrimonio. Versículo 19, contra el robo, la santidad de la propiedad privada. Versículo 20, contra el perjuicio, el testimonio veraz. Y versículo 21, contra la codicia, la motivación interna. Todos unos minutos para meditar en estos mandamientos divinos. ¿Obedece usted todos? ¿Hay algunos en que falla en forma constante? Este pequeño ejercicio debe dejarle humillado ante el Dios 3 veces santo. Pídale su perdón y ayuda para triunfar sobre el pecado y vivir una vida que refleje el carácter divino que demanda Dios. Contexto histórico: 5, 22, 31. Habiendo delineado las 10 palabras, Moisés regresa a exponer algo sobre las circunstancias en que fueron dadas. El Señor mismo habló y escribió los mandamientos, y el pueblo escuchó su voz. Versículos 22 y 24. Parece que la nación sospechaba que todavía había más revelación y pidió a Moisés que fuera inmediatamente entre Jehová y ellos. Versículos 25 y 27. El Altísimo dio su aprobación a su plan. Versículos 28 y 31. Israel solo recibió el decálogo por revelación directa, el resto de las leyes por mediación mosaica. Exhortación a la obediencia, 5:32 al 6:3. El varón de Dios termina su exposición de los 10 mandamientos en la forma esperada, una exhortación a la obediencia, estipulando los beneficios que se obtienen de ella. El gran mandamiento, 6:4 al 11:32. El resto de esta sesión del segundo mensaje expone la verdad central del libro: ya que Jehová era su Dios y que Él es el único soberano del universo, tenían que adorarle, servirle exclusivamente, sin caer en la abominación de la idolatría. Bien se ha dicho que estos capítulos
son una exposición delegada de los primeros dos mandamientos del Decálogo. Lo más importante es la entrega total, adoración de Jehová. Su declaración 6:4-5. Estos dos textos son de lo más importante para el judío. Tienen una expresión positiva de los primeros dos mandamientos que se encuentran en forma negativa. El mensaje de ambas posición es igual. Solo Jehová merecía toda la adoración de su pueblo. Esta declaración consiste en dos elementos. La confesión, versículo 4. Esto es la expresión más concisa de la esencia de la fe israelita. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La primera fase enfoca el hecho de que Israel había entrado en pacto con el Señor y por eso podía confesar que era su Dios. Expresa la confianza del pueblo de que tenían una relación única con el Omnipotente. La segunda fase es más difícil de interpretar. El hebreo puede traducirse en dos formas, ambas legítimas. La primera se refiere a la versión 1960, Jehová uno es, y hace hincapié en la unidad del carácter divino, el uno e invisible. La segunda se nota en la versión popular, es el único Señor. Una traducción enfatiza la singularidad de Jehová. Él es el único Dios vivo y verdadero que ha concentrado pacto con su pueblo. Ambas maneras de verter el texto son aceptables, pero ¿cuál es la mejor? Tomando en cuenta el contexto, creo que la segunda es la que mejor cuadra. El énfasis está en la exclusividad. Israel confiesa que solamente Jehová es su Dios, no hay otro Dios. Es una confesión que excluye totalmente la idolatría y toda competencia entre Jehová y las deidades falsas. Es la expresión positiva de la verdad que se expresa negativamente en 4:35, 4:39, 5:7. El Señor nuestro Dios es el único Señor, Deuteronomio 6:4. Conclusión. Consideremos que Jehová era el único Dios de Israel. ¿Cómo debería tratarle el pueblo? Solo hay una contestación lógica a esta pregunta: darle lugar preeminente en su vida. El Hijo de Dios debería estar totalmente entregado, corazón, alma y fuerza a Él. No podía haber rival alguno. Él debería de ser el único objetivo de adoración, lealtad y amor de Israel, y también nosotros. Esta es la única exclusión válida que podemos sacar de esta confesión. Él es absolutamente soberano y por eso debe someterse totalmente a Él. No hay otra alternativa. Razonemos. Nuestro Dios es el mismo que se encuentra en el Shema. En aquel tiempo no toleraba rivales y tampoco hoy lo hace. Haga una lista por escrito de las cosas que tienden a competir con el Señor por su lealtad. Algunas de ellas se encuentran en su vida. Si su respuesta es afirmativa, aplique 1 de Juan 1:9 al caso. Su centralidad 6:6-9. El gran mandamiento expresado en los versículos 4 y 5 debería ocupar el lugar central de la vida de todo israelita. Estas palabras 4 y 5 deben ser memorizadas. Versículo 6. Enseñada a los hijos. Versículo 7. Proclamada en toda situación y a toda hora. Versículo 7b. Y recordada concretamente. Versículo 8-9. Todos los medios se utilizarían para asegurar que el pueblo no se olvida del hecho de la exclusividad de Jehová y él debe de amarlo por sobre todas las cosas. El contenido de los versículos 4 y 9 se reconocen como el Shema. En él se refiere la médula de la fe de Israel. A diario, en las oraciones matutinas, los judíos rezan esta porción y la han agregado otros trozos selectos. No puede escaparse de la verdad de que solo existe uno Dios y que ese es el Dios suyo. El peligro 6, 10, 19. El Señor reconocía que a pesar de todas las medidas tomadas en los versículos 6 y 9, existía la posibilidad de que su pueblo se olvidara de que lo que Él había hecho por ellos. La perspectiva era la de Israel habitando en las tierras que no merecía, pero que había recibido de pura gracia. Fíjese en el énfasis de lo que no había hecho, versículos 10-11. Moisés hizo hincapié en 3 obras que los israelitas jamás deberían olvidar: el juramento hecho por los patriarcas, la redención del pueblo de la esclavitud en Egipto y la conquista de la tierra prometida. La gracia del Señor se había manifestado gloriosamente entre los suyos y no deberían olvidarlo. Si no se acordaba constantemente de estos hechos, sería muy fácil incurrir en los pecados bastante nefastos. Son 4 los resultados negativos del olvido: perder el temor a Jehová, primero;
dejar de adorarlo en forma exclusiva. Él es celoso y no te puede derribar. Siempre protege a los que le pertenecen, la soberanía. Él no puede compartir la gloria con otros. Tentarle, tercero, poniendo condiciones antes de hacer su voluntad. Uno tiende al rey soberano cuando dice, si tú, entonces yo. 4. Obedecerle. 17, 19. Si no eres obediente, jamás entrarás en la tierra. Su transmisión. 6, 20, 25. Era necesario que el contenido del Shema, el gran mandamiento, se transmitiera de generación en generación. ¿Qué metodología debería usarse para lograr esta meta? Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos en el momento en que estos, siendo vinculados por la curiosidad, solicitaran una explicación. La situación no debería forzarse, sino ser totalmente natural. La pregunta de los hijos se registra en el versículo 20, la respuesta en el 21-25. Los padres no respetarían el Shema, sino que deberían agregarle una explicación. La contestación contenía 3 elementos: lo que el Señor hizo, enfatizando la esclavitud en Egipto; segundo, el éxodo y la introducción a la tierra; lo que el Señor hizo en base a lo que Él mandó. Jehová ordenó 2 cosas, la obediencia y el temor. El que guardaran estos mandamientos, Jehová prometió el bienestar y la justicia. Razonemos, el método divino no cambia. Su deseo es que los padres transmitan la fe a sus hijos. Las introducciones neotestamentarias se encuentran en Efesios 6:4. El varón, cabeza del hogar, tiene la responsabilidad ineludible de enseñar verdades espirituales a su padre. Padres, ¿cumples con tu deber? No hay duda de que Moisés trata de exponer las enseñanzas más importantes al pueblo antes de cruzar el Jordán. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que tú haces. Espíritu de Dios, te pedimos que tu amor, tu presencia, tu misericordia, Padre Celestial, oh Dios eterno, esté siempre con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, oh Santo Espíritu de Dios, que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos, que tu presencia se derrame, Padre Celestial, cada día más y más. Te pedimos que tu amor siempre nos acompañe. Te pedimos por cada padre, Señor, para que sepa explicarle bien a su hijo los mandamientos. Te pedimos por cada hijo, Padre Celestial, para que respete y obedezca a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, gracias. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia nos acompañe siempre, y que tu amor, Padre Celestial, siempre sea la luz que ilumine nuestra vida y nuestros senderos. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.